Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Hoy estamos pizarra en mano, como veis, o más bien rotulador. Vamos a hablar de en qué situación se encuentra el ser humano en términos evolutivos. Tal vez todo esto va ligado con nuestra situación actual dentro del contexto mundial. Las crisis, las guerras, las revoluciones, la muerte. A lo largo de la historia de la humanidad, digamos que la destrucción ha sido una constante. Construir, destruir, construir, destruir. Hemos forjado una humanidad que constantemente está destruyendo. Lo decía Michel de Nostradamus cuando él hablaba que el hombre estaba destinado a unos ciclos biológicos, unos ciclos que se repetían y se repetían. En realidad es una extraña espiral en la que nos hemos envuelto desde hace miles de años. Los dioses entregaban el poder a aurigas que dirigían pueblos para conquistar a otros que a su vez tenían sus propios dioses. Una extraña jugada mortal de ajedrez, como que fuéramos marionetas, como que fuera la granja humana, y una serie de entidades divinas disfrutase de aquel panorama, e incluso es posible que se alimentase del mismo. En resumidas cuentas, la historia de la humanidad es dolor, guerra, malestar, pesadumbre, tristeza, destrucción. Los momentos de victoria y los momentos de grandeza, así como la felicidad, son pequeños instantes efímeros. Yo sé que muchos de vosotros estaréis diciendo que estoy dando un mensaje derrotista. No lo es. Os pongo en el contexto histórico. Coger un libro de historia o buscar en una cronología de la historia de la humanidad y veréis cómo una guerra sucede a otra y a otra y a otra. Los imperios caen y nacen nuevos imperios sobre los anteriores y así sucesivamente. Un ciclo mortal en el cual miles y miles de millones de seres humanos entran y desaparecen. El contexto humano en el que nos encontramos en este momento, a nivel evolutivo, quizás nos dé una pauta sobre la que podamos pensar en qué punto nos encontramos. Trataré de hacer un gráfico para que entendáis de qué estoy hablando. Veréis. Si consideramos que esta línea es la evolución, tal vez el ser humano se encuentra en un punto concreto. El ser humano se alberga aquí, en esta zona, una estrecha franja dentro del proceso evolutivo universal. En esa estrecha franja existen, desde luego, humanos más avanzados espiritualmente y personas menos avanzadas espiritualmente. Digamos que un subgrupo dentro de un grupo, como raza, como especie. Debajo de los humanos, evidentemente, está otro importante grupo, y son los animales. Los animales tienen también su propio sistema o proceso evolutivo. Evolucionan, se perfeccionan y hay animales con un alto contenido o un alto grado de inteligencia y animales con una baja capacidad de inteligencia, con instintos muy básicos, muy primarios. Por contra, como ya he dicho, hay animales muy evolucionados. Ellos también tienen este tipo de patrón que pudiésemos definir. Debajo de los animales nos encontramos el contexto de las plantas, el mundo vegetal, las plantas. Las plantas también tienen su proceso evolutivo. Hay plantas muy simples, muy sencillas, muy básicas, casi a nivel celular, entes muy primarios. Por contra, hay entes muy complejos, las grandes secuoyas, por ejemplo, o los grandes árboles que rodean las grandes Amazonías, o esas zonas boscosas importantes. Eso podríamos denominar como una parte evolutiva a nivel vegetal, muy evolucionada. Tal vez los robles o un sinfín de árboles que se os ocurran. También, como podéis ver, tienen un paralelismo dentro de este proceso evolutivo, tienen subgrupos dentro de sus propios grupos. Desde luego existen otro grupo inferior,
Mucho más básico. Mucha gente piensa que esto es el grupo que está por debajo, que no es otro más que el mundo mineral. Es un mundo que también tiene una forma de inteligencia muy básica, muy simple, muy sencilla. Hay minerales que reaccionan con otros, minerales que sufren empatías con otros distintos, minerales fácilmente amalgamables, minerales complejos, minerales simples. La tabla de los elementos periódicos así lo demuestra. Minerales que evolucionan amalgamándose unos con otros y van creciendo a nivel subatómico. Y si observamos este proceso evolutivo en el cual vemos como en esta extraña franja está el hombre, esta pequeña franja, vemos que el mundo o el universo ha creado un modelo por el cual una especie inferior alimenta a otra especie superior. Los minerales forman parte de los alimentos de las plantas. Las plantas forman parte de los alimentos de los animales. Y los animales forman parte de los alimentos del hombre. Una curiosa escala evolutiva evidente en la que vemos que una forma de alimento, distinta en ambos casos, supone una capacidad de crecimiento para la especie superior. Un plan bastante inteligente, que duda cabe, diseñado por algo, una entidad, un todo, una especie de mente universal que ha creado un plan para que esto sea así. Quizás muchos de vosotros penséis que la evolución termina aquí. La evolución acaba en ese punto. Yo pienso que no. Yo creo que el modelo evolutivo continúa. Es más, pienso que son muchos más los grupos que existen hacia arriba que los que existen hacia abajo. Os cuento. Dentro o por encima del ser humano hay algo. Existe algo, unas entidades, una forma de vida que desconocemos, que no apreciamos, que no percibimos y que desde luego son invisibles. Para el mineral, la planta es invisible. Para la planta, el animal quizás también lo sea. Y el animal no percibe al hombre como tal. Es por ello que esta teoría se puede aplicar a que el hombre no percibe a esas entidades que tiene por encima. Nos resultan extrañas, incomprensibles, abstractas, difíciles de entender. El mundo cientificista en el que nos vemos inmersos nos dice que eso no puede ser, sencillamente porque no se puede detectar con los medios tecnológicos existentes. No obstante, aquellos seres humanos que están evolucionados a nivel espiritual saben y son conscientes de que existe otro plano de existencia por encima del ser humano y que en él habitan entidades. Voy a ir más allá. Estas entidades, si seguimos el modelo inferior, posiblemente tengan una misma forma de funcionamiento. Con lo cual, si hemos dicho que estas entidades, como todas, tienen grupos o subgrupos dentro, tal vez podamos encontrar esos grupos y esos subgrupos también. Entidades que pudiéramos denominar positivas y entidades que pudiésemos denominar negativas. Ahí están. Algo por encima de nosotros está más evolucionado como grupo y menos. Evidentemente, si seguimos el contexto evolutivo, vemos algo que quizás no nos guste, no entendamos o no queramos comprender. Y es lo siguiente. En el contexto evolutivo, algo se come al hombre. ¿Sí? Somos alimento para algo que hay ahí y que no vemos. No somos capaces de percibir en nuestro mundo material, que algunos piensan que es toda la realidad que existe. La realidad es mucho más compleja que todo lo que vemos. Lo que vemos no llegaría ni siquiera al 5, tal vez el 10% de la realidad existente en nuestro entorno.
es lo que nuestros sentidos nos entregan. Y nuestros sentidos no nos entregan lo que hay en este punto. Es algo que no vemos y desde luego no percibimos conscientemente. Estas entidades, y vamos a llamarlas así, que cohabitan en esta zona, esa extraña zona, tienen un objetivo, como ya he dicho. Nosotros somos su alimento. ¿Pero de qué manera? Como vemos, las formas de alimentos varían. La gente piensa en la carne, piensa en los vegetales, o puedes pensar incluso en los minerales cuando se habla de la alimentación de las plantas. Pero un ser que esté por encima de nosotros, un ser espiritualmente evolucionado, más etéreo que nosotros, se alimentará de algo más sutil. Se alimentará de nuestras energías, aquello que emanan nuestros espíritus. ¿Sí? Ese es el alimento para estas entidades. Nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestro dolor, nuestro amor, nuestra expectación, nuestra contrición, nuestros sentimientos en líneas generales. Entonces, si tenemos en cuenta que esta forma de vida se alimenta de nosotros, vemos inmediatamente que si nos mantienen como a rebaños, como así suceden con las escalas inferiores que se mantienen unas a otras como a rebaños, si nos mantienen como a una granja, evidentemente lo que harán o desearán será generar sobre nosotros constantes sentimientos, sentimientos de los que se alimentan. ¿Y cuáles son esos sentimientos? Hemos hablado de ellos. En un estadio de fútbol, la exaltación de las masas crea esos grandes sentimientos. El dolor de ver cómo su equipo pierde crea esos sentimientos. En la política internacional, vemos como cada decisión que se toma a nivel económico o a nivel político es capaz de subyugar y someter a las masas. Vemos cómo los pueblos se levantan en Grecia, vemos cómo los pueblos se levantan en los distintos países, en mayor o menor medida. Vemos cómo esas situaciones crean dolor dentro del ser humano. La crisis es una forma de alimento. ¿Sí? Así es. Es una forma de alimento para estos seres. ¿Podríamos decir que estos seres se alimentan de crisis? Revisemos la historia de la humanidad. Cojan los libros de historia. Verán como constantemente hemos estado sometidos a crisis de todo tipo. Políticas, económicas, crisis bélicas, crisis de tensiones prebélicas. Siempre ha estado ahí el dolor. Siempre ha estado ahí. Y es sencillamente porque algo lo fomenta. Y son esas entidades que están por encima de nosotros. Como ya he dicho antes, existirán o tendrán unos grupos y unos subgrupos que podemos ver aquí. Quizás las más bajas sean las más crueles y digamos que más directas dentro de ese afán de extraer nuestro alimento, su alimento. Y posiblemente las más altas estén a favor de no hacernos o provocarnos ese dolor y esa contrición. Ese malestar, esa depresión, esa ansiedad, ese estrés que constantemente genera algo en el ser humano. Vamos a ver estas cosas desde un contexto mucho más simple, tal vez simplista. Es cierto que existe una consanguinidad entre muchos de los grandes aurigas que han existido en la historia de la humanidad, como que todos fueran dirigidos por una mano divina. Incluso muchos de los líderes actuales de ellos ni siquiera se sabe su verdadero origen. El propio Obama es muy difícil encontrar su verdadera fecha de nacimiento, su origen, su historia, de dónde viene, quién es ese tipo. Muchos de esos aurigas son tipos extraños. Incluso del propio Zapatero se rumorea de qué ciudad es, si es de aquí, si es de allí, si vivió aquí o si vivió allí. El pasado de estos aurigas, de estos que dirigen los pueblos, en muchas ocasiones es muy extraño. Y en otras tantas está ligado a la nobleza. Es curioso porque estos seres que nos gobiernan, digamos que parece que han seleccionado a una serie de entidades, de hombres, que dentro de su mente son compatibles con la idea
que las entidades de las que antes he mencionado hay. Estas entidades que nos ven como una forma de alimento, seleccionan a esos aurigas. Tal vez, y muy posiblemente, como se puede ver en muchos libros revelados o libros de historia, el nacimiento de muchos de estos oligarcas es raro, es extraño, como que hubiera sido por parte o formando parte de algún tipo de iluminación de su madre. Madres vírgenes, madres que realmente se quedaron embarazadas de una manera extraña y sospechosa, empezaron a crear una prole de dirigentes humanos que se han ido repartiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Estos aurigas, estos que guían los grandes pueblos, estos personajes históricos, parece que tuvieran en sí una especie de extraños vínculos, como que existiera en ellos una especie de código genético, fuerte que se ligase de una generación a otra. Y ese código genético sea el que permita a estas entidades acceder a su consciente y por ende dominar desde ese aspecto al resto de sus pueblos, a los pueblos que dirigen, hacer leyes, promulgar reformas y meternos en crisis y guerras. Siempre e indefectiblemente estos aurigas han llevado a la humanidad hacia la destrucción en vez de hacia la iluminación. Sencillamente porque estas entidades tienen un gran interés porque así sea. A ellos no les interesa que evolucionemos. Les interesa que les sigamos sirviendo como esa forma de alimento que hemos estado viendo. Entonces, ¿contra qué estamos luchando? ¿Contra qué luchamos? ¿Existe alguna forma de victoria o puede existir alguna forma de liberación? Claro que sí. En Mundo Desconocido hemos dado varias pautas al respecto. En Mundo Desconocido hemos hablado de cómo el acceso a la espiritualidad y a ciertas condiciones personales es una forma de liberación. En muchas ocasiones hemos dicho que la auténtica revolución tiene que empezar dentro de uno mismo. La auténtica liberación de las masas empieza dentro de la liberación del propio individuo. La búsqueda de la verdad. Si usted está aquí viendo esto, seguramente es porque dentro de usted exista alguna semilla que le esté diciendo: tengo que saber más porque sé que todo este mundo que me rodea no encaja. Es una Matrix. Continúo. Esas entidades que no vemos han sido representadas en muchos logotipos. De este ya hemos hablado. Muchos de vosotros lo conocéis. Es la pirámide con el ojo la pirámide inacabada con el ojo del destino. Que la pirámide, desde luego, representa a los humanos y el ojo del destino invisible, eso que falta a esa pirámide y que no vemos, son ellos, nuestros depredadores. Muchos logotipos, muchos símbolos, muchos iconos y extrañas formas a lo largo de la historia de la humanidad nos recuerdan que ellos siempre están ahí. Siempre están vigilando. Recordad esas palabras que os he dicho. La auténtica liberación del ser humano nace dentro del propio individuo. Usted no espere que haya una auriga que dirija a las masas y les lleve hacia la liberación total. Hoy y en estos momentos eso no va a ocurrir. Han creado un modelo sociopolítico y económico tan complejo que es imposible destruirlo. Pero como ya he dicho antes, existe una manera y es desde el interior de uno mismo. Si usted quiere vencerlos, usted puede hacerlo. Si usted quiere ser libre, ya sabe cómo tiene que hacerlo. Libérese a sí mismo. No intente salvar la humanidad antes de liberarse a sí mismo. Sea libre, sea humano,
sea independiente, tome sus propias decisiones y desde luego sea honesto consigo mismo. No se engañe a sí mismo. No nade contracorriente cuando no tiene que hacerlo y nade a favor de la corriente cuando todo lo que allí aparece o lo que no se nos presenta sea el camino más fácil. Busque la verdad. Tiene que encontrar esa verdad. Usted mismo. No aparece en ningún libro de texto. Es una labor de autodidacta. El conocimiento y la liberación tiene que ser buscada y cosechada. Bueno, después de esta larga perorata, espero que quizás hayáis entendido mejor el contexto evolutivo humano y en qué punto nos encontramos en este momento. En este, hace 1000 y posiblemente hace 10.000 años. Quizás desde ahora o en este preciso instante tengamos una perspectiva más general de nuestra situación real. Sin más, y desde mundodesconocido.com, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.